Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este primer Ateneo, que va a ser acerca de conceptos actuales en inestabilidad crónica de tobillo. Como ustedes saben, la incidencia reportada del esguince de tobillo en jugadores de fútbol es bastante alta, cercana al 38-40%. Y el mecanismo de lesión más común es la inversión del tobillo sobre el pie, y cuando este ejercicio ocurre sumado a una flexión plantar, bueno, el ligamento más frecuentemente lesionado es el ligamento talofibular anterior. Cuando la energía de este movimiento continúa, se pueden lesionar otros ligamentos, como el ligamento calcáneo fibular y en mucho menor medida el ligamento talofibular posterior. Luego del tratamiento conservador, aproximadamente un 20 a un 38% de los pacientes desarrollarán una inestabilidad crónica de tobillo, con persistencia de síntomas como dolor, inestabilidad o sensación de que el tobillo falla. Jorge, perdón, fíjate si podés compartir la pantalla, así se ve más grande, que estás con la pantalla desde el Word, por favor. A ver ahí. Perfecto, ahí va bárbaro. Muy bien. Yo siento que hay algún micrófono prendido, me hace eco y me confunde, pero bueno, tratemos de silenciarlo. Y como les decía, veamos, de este porcentaje de pacientes que persistirán con inestabilidad crónica de tobillo, un 35 o un 40% también tendrán alguna lesión parcial, sobre todo del fascículo anterior del ligamento del tobillo, y a esta inestabilidad crónica lateral se le sumará una inestabilidad medial que puede ser manifestada mediante dolor a nivel del soft spot medial, y que debe ser tenida en cuenta. Como ustedes saben, a partir del año 2013 se creó el grupo del Ankle Instability Group, con miembros de casi todo el mundo, y es un grupo que se une anualmente para tratar las distintas técnicas que pueden ser utilizadas en esta patología tan frecuente. Nos hemos reunido en el 2015 en Seúl, en el año 2017 en Bordeaux, en el año 2018 en Japón, y este año nos íbamos a reunir en Estados Unidos, y bueno, lamentablemente fue suspendida. Como mi amigo James Stone manifiesta, la inestabilidad es un síntoma y no un signo, y la definición que él da es la percepción o la sensación de que el tobillo falla bajo carga. Entonces, la inestabilidad crónica lateral, los síntomas típicos pueden ser dolor en la gotera lateral, sensación de que el tobillo falla o esguinces reiterados o debilidad, mientras que la inestabilidad rotatoria puede darse que a los síntomas antes mencionados el paciente concurra además con dolor en la gotera medial, o que en los estudios complementarios de diagnóstico nosotros identifiquemos algún osteofito a nivel medial, tanto en el maleolo tibial como en la región medial talar. ¿Qué preguntas deberíamos hacerle a los pacientes que presentan este cuadro? Bueno, ¿cuánto hace que fue el primer episodio? Si él recuerda que tuvo si él o ella, ¿no?, tiene algún episodio importante de esguince, ¿qué tratamiento recibió? Si el tobillo continuó fallando alrededor de esta patología, y si el paciente puede localizar claramente dónde presenta la sintomatología dolorosa, y si este problema debió hacer que cambie la actividad de la vida diaria. En cuanto a la evaluación clínica, es fundamental el cajón anterior, dado que es una maniobra que podemos hacer fácilmente en la camilla de nuestro consultorio, y el field test. Debemos precisar dónde le duele al paciente, si le duele la gotera lateral, si le duele la gotera medial o si le duelen ambas. Yo te vuelvo a pedir, Rodrigo, si podés silenciar los micrófonos. Si no podés silenciar los micrófonos, decímelo, pero te lo estoy pidiendo por segunda vez. Vamos a los estudios complementarios de diagnóstico. Es muy importante ver además la alineación de los miembros inferiores, si el paciente tiene un retropié varo, por ejemplo, y los estudios complementarios, fundamentalmente lo que pedimos es radiografías en incidencia anteroposterior y lateral,
utilizamos la radiografía de pie con eje largo o en algunos casos la incidencia de Saltzman, y no utilizamos de rutina las radiografías con estrés porque ya hemos presentado varios trabajos en el Chronic Ankle Instability Group que presentan una incidencia alta de falsos negativos. En otras latitudes, como en Asia o en Europa, se utiliza mucho la ecografía para determinar la lesión de este ligamento, aunque todavía no es tan popular en Sudamérica. La resonancia magnética es muy útil para poder determinar si existe una patología asociada que pueda explicar ese dolor profundo, y además para ver tranquilamente cómo están estos ligamentos. En la incidencia axial podemos ver claramente si el ligamento talofibular anterior se encuentra íntegro, y en los cortes coronales podemos ver el ligamento calcáneo fibular y el ligamento talofibular posterior. Y cuando hay una ruptura, la diferencia es clara entre un ligamento sano y un ligamento en donde no se ve en ese corte axial. Ahí claramente podemos ver también la cabeza del astrágalo, y esto nos marca que el ligamento que está roto es el ligamento talofibular anterior. También nos sirve la resonancia para evaluar a aquellos pacientes que tienen edema en el astrágalo, y generalmente este edema lo tienen a nivel medial, y esto es muy importante porque muchas veces estos pacientes tienen lesiones a nivel de la gotera medial, ya sea osteofitos tibiales, flaps condrales o osteofitos talares. Un segundito. Bien. Para eso, cuando tenemos dudas de si existe o no una lesión osteocondral, por supuesto que en estos pacientes pedimos una tomografía computada. Nosotros en el año 2017 hemos presentado un trabajo con Helder Pereira y nuestro equipo en Japón, perdón, en el 2018, en donde evaluamos el rol de la artroscopía en pacientes que operamos por inestabilidad crónica y veíamos qué pasaba a nivel medial. Presentamos 97 pacientes, y los resultados muestran que un 37,11% presentaban osteofitos tibiales y talares, un 10% presentaban un flap condral a nivel medial, y un 33% presentaban una lesión degenerativa, tanto a nivel tibial como a nivel medial talar sobre el cartílago. Y las conclusiones que llegamos es que la actividad física y la edad del paciente eran indicadores directos de cómo iba a ser la evolución de esos pacientes en el postoperatorio. Los pacientes de élite y los pacientes menores de 35 años tenían una mayor incidencia de presentar osteofitos mediales y lesiones condrales a nivel medial, y los pacientes que tenían flaps condrales eran los que tenían peores resultados en el postoperatorio alejado. Anatómicamente, el ligamento talofibular anterior tiene dos bandas bien definidas, la banda superior y la banda inferior. La banda superior es la banda que nosotros podemos ver artroscópicamente. Esta es una diapositiva que nos ha regalado Pogo Lano, quien ha participado de todos nuestros cursos, y vemos claramente la conexión que existen entre estos ligamentos, el ligamento talofibular anterior, el ligamento calcáneo fibular, y esta estructura que une ambos ligamentos, que son las fibras arciformes, que tienen una composición histológica similar a esta estructura ligamentaria y que tienen un rol fundamental en las técnicas de reparación de este ligamento. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la cámara anterior del tobillo, en donde reconocemos el ligamento de Bassett o fascículo distal de la sindesmosis tibio-peronea anterior, y como dije antes, estamos acostumbrados cuando movemos el artroscopio hacia la gotera lateral a ver la porción superior del fascículo superior del ligamento talofibular anterior. Pero también debemos acostumbrarnos a trabajar en la gotera medial para identificar estas lesiones completas o parciales del fascículo anterior del ligamento deltoideo. Como ustedes saben, la descripción del ligamento deltoideo anatómica hablan de hasta 13 fascículos, de los cuales Pogo Lano los había dividido en 4 grandes grupos. El grupo que nosotros podemos ver y tratar artroscópicamente es el fascículo 1 y el fascículo 2. Y ahora yo les voy a mostrar algunas imágenes, como por ejemplo de este paciente con un ligamento deltoideo absolutamente normal. Esto es maléolo medial, y este es un fascículo anterior
del ligamento deltoideo, donde prácticamente no hay hiato, se encuentra continuo. Jordi Vega presentó que cuando este paciente empieza a lesionarse en pacientes con inestabilidad crónica lateral, como yo mencioné anteriormente, este tobillo se transforma en que no solamente tiene una inestabilidad lateral, sino que además tiene una inestabilidad rotatoria. Y esta inestabilidad rotatoria lleva a que se vaya lesionando este ligamento deltoideo. Vemos acá un paciente, un jugador de fútbol, que tenía una lesión crónica del complejo lateral y que además tenía una lesión, un hiato muy marcado entre el maléolo interno y el ligamento deltoideo. Esta es una lesión que debemos reparar y se puede reparar del modo que quieran, a cielo abierto o artroscópicamente. Nosotros lo hacemos artroscópicamente. O podemos tener otro paciente con una lesión del ligamento deltoideo un poco más profunda, en donde también nosotros lo que vamos a hacer es retomar este tejido remanente del fascículo deltoideo y repararlo con un arpón, llevando todo ese tejido hacia el maléolo interno. Existen dos tipos bien identificados de inestabilidad de tobillo, crónica, ¿no? Por supuesto. Tenemos la inestabilidad mecánica y la inestabilidad funcional. Y vamos a ver que hay un círculo en el medio que comparten ambos tipos de inestabilidad. La inestabilidad mecánica es debida a la ruptura ligamentaria. Estos pacientes no tienen ligamento porque se rompió seguramente en alguno de los tantos esguinces que han tenido. Los pacientes que tienen inestabilidad funcional son los que nos desconciertan un poco porque son pacientes generalmente hiperlaxos, que cuando uno les hace la resonancia magnética ven un ligamento completamente normal en el corte axial, y cuando ustedes hacen la artroscopía también ven un ligamento completamente normal, como se inserta en el peroné y cómo se inserta en el astrágalo. Sin embargo, estos pacientes también pueden tener inestabilidad crónica y deben ser tratados. Y la mayoría de las veces estos dos tipos de inestabilidad coexisten y es muy difícil de identificar cuál es más importante. Ambas deben ser tratadas porque ambos forman parte de este problema. Y existe una cuarta descripción de la inestabilidad que la ha presentado el doctor Jordi Vega, que es la microinestabilidad, y que es aquel paciente que tiene un solo antecedente de esguince de tobillo, pero que continúa con síntomas de dolor en la gotera lateral o inestabilidad, algún episodio de inestabilidad, y que él lo que plantea es que el mecanismo de esta lesión sería una lesión parcial de la banda superior del ligamento talofibular anterior. Está discutido, no todos están de acuerdo con esta teoría, pero yo se las muestro para que ustedes saquen sus conclusiones. Con respecto a las alternativas terapéuticas que tenemos, yo acá les voy a hacer una pregunta que va a ser disparada ahora por José, acerca de cuánto tiempo ustedes esperan antes de indicar la cirugía en un paciente con inestabilidad crónica de tobillo. A ver si podemos, elijan la respuesta que quieran y cuando tengan los resultados me los comentan. Mientras tanto yo avanzo. Cuando tengas, José, me decís. Bien, el 57% del auditorio espera 3 o 4 meses, mientras que el resto, bueno, no espera el 13% y espera más de 6 meses el 30%. Fantástico. Siempre yo creo que el tratamiento conservador es fundamental, dado que en la lesión aguda funciona muy bien, pero bueno, como ustedes saben, hay un porcentaje de casos que continúan con inestabilidad, y el jugador de fútbol, puntualmente, los que trabajamos en el fútbol, se comporta diferente al resto de los deportistas y al resto de los pacientes de fin de semana o amateurs. La conducta en el jugador profesional de fútbol debe ser distinta. El jugador de fútbol tiene un trabajo propioceptivo diario que hace que la inestabilidad crónica de tobillo sea muy bien tolerada. Nosotros, en nuestro libro y en un trabajo que presentamos en la SAMESIP en el año 2004, efectuando radiografías y resonancias en pacientes asintomáticos que venían a nuestra institución, encontramos un 67% de jugadores profesionales de fútbol con inestabilidad en las imágenes. Y esto debe ser tenido muy en cuenta antes de decidir algún tratamiento en estos pacientes.
Como dice George Carlson, que es un referente de la ESCA, la primera línea de tratamiento en inestabilidad crónica de tobillo debe ser el conservador, con trabajos de propiocepción, con trabajos de fortalecimiento de los tendones peroneos, y la tasa de éxito en estos pacientes es de aproximadamente el 80%. Esto es lo más común en un jugador de fútbol, que tenga episodios de inestabilidad, que se levante y siga jugando, se recuperan enseguida, trabajan 2 o 3 días en el consultorio junto con los kinesiólogos y vuelven a la actividad hasta que vuelven a tener un episodio mucho más adelante. Miren este otro jugador como está prácticamente pateando, apoyando con el peroné sobre el césped. Así que mucho cuidado con los jugadores de fútbol, no apurarse en la indicación quirúrgica. En cuanto a tratamiento quirúrgico, ahora quiero que dispare otra pregunta, José, y es, ¿cuáles de todas las alternativas que están dando vueltas ustedes prefieren? Todas vamos a ver que son correctas, o sea, cada uno elige el tratamiento quirúrgico que más experiencia tiene, porque todos vamos a ver al final de la charla que funcionan bien, pero me gustaría tener un panorama del auditorio de qué es lo que hace cada uno, así que me encantaría, José, si tenemos los resultados, que me los mandes, por favor. Bien, 34% hace cirugía a cielo abierto, 26% hace procedimientos asistidos bajo artroscopía, un 24% realiza procedimientos enteramente artroscópicos y un 16% efectúa la cirugía percutánea. Son correctas todas las alternativas. Vamos a emprolijar un poco todo lo que hay dando vueltas que ustedes puedan leer para hablar en los mismos términos que habla el Chronic Ankle Instability Group. Yo he tomado 4 ítems grandes, que son la cirugía a cielo abierto, las técnicas artroscópicas, las técnicas percutáneas y las osteotomías, que no debemos dejarlas de lado, porque juegan un rol muy importante en pacientes que tienen inestabilidades severas con desejes. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos las reparaciones anatómicas, que son la Bostrom y la Bostrom Gold, fundamentalmente, que para muchos es el Gold Standard Method. Las reconstrucciones anatómicas, en donde se utilizan injertos libres, autólogos o alógrafos para reconstruir estos ligamentos, ubicando los túneles en forma anatómica. Las reconstrucciones no anatómicas, que serían las biotenodesis, como la más clásica, la de Chris Van-Snoek. Y dentro de las artroscopías, de las técnicas artroscópicas, tenemos procedimientos con asistencia artroscópica y procedimientos all inside, que toda la técnica se lleva a cabo en forma enteramente artroscópica. Y por supuesto después tenemos las reconstrucciones percutáneas. Vamos a hablar primero de la cirugía a cielo abierto. La cirugía a cielo abierto ha sido la que más ha sido publicada en cuanto a trabajos, con grandes series de casos y follow-up. Sin embargo, vamos a ver que el factor limitante que tienen estas técnicas es que hay pocos trabajos que tengan alta calidad en estudios controlados randomizados. Por lo tanto, yo me atreví a traer este metaanálisis del año 2018 del Dr. Cao, en donde lo que ellos concluyen es que hay una limitada evidencia que pueda ayudar al cirujano a decir, bueno, esta técnica es... hay que hacer esta técnica porque tiene mejores resultados en contra de otras. Las limitaciones que tiene este trabajo, el que lo tenga, el que quiera, yo se lo puedo pasar, muestra claramente que las tenodesis dinámicas parecerían ser que tienen poca satisfacción clínica y residuo en los esguinces. Las técnicas de reconstrucción anatómica además tienen el problema que dan una gran rigidez a la articulación subastragalina y esto puede provocar un deterioro artrósico con el correr del tiempo. Parecería ser que los mejores resultados, según esta metaanálisis, estarían dadas con las técnicas de Bostrom y Bostrom Gold, y las técnicas anatómicas de reconstrucción serían el mejor procedimiento para algunos pacientes específicos. En el mundo, el Gold Standard Method es la técnica de Bostrom Gold a cielo abierto. Eso no hay duda, porque eso es lo que hace la mayoría de los cirujanos del mundo. De forma tal que los cirujanos artroscópicos no tenemos por qué pelearnos con quienes hacen cirugía a cielo abierto, sino lo que tenemos que tratar de mostrar con el correr de los años es que
Estas técnicas artroscópicas, que vamos a hacer un breve repaso ahora, tienen tan buenos resultados y tan buena evolución que se mantengan durante el tiempo como las técnicas a cielo abierto, específicamente como la Boston Gold. Como dije, para efectuar las técnicas en forma enteramente artroscópica tenemos tres pilares fundamentales. Uno es el conocimiento anatómico, otro es el entrenamiento de estas técnicas en cadáveres, y el tercero es tener un adecuado setup. La anatomía profunda y la anatomía artroscópica juegan un rol fundamental, sobre todo en quienes quieran desarrollar estas técnicas en forma enteramente artroscópica. Todas las fotos de anatomía que van a ver acá están en nuestro libro y, bueno, han sido gentileza del doctor Pau Bolano y de Diego Quintero de la Universidad de Rosario y su equipo, con quienes hemos trabajado durante muchísimos años, de forma tal que yo se las voy a mostrar. Este es un video donde muestra claramente que el ligamento talofibular anterior se relaja en dorsiflexión, se tensa en flexión plantar, y si ustedes seccionan este ligamento, ahí es error mío seccionarlo a nivel distal, cuando lo más común es que se rompa a nivel proximal, a nivel del peroné, pero bueno, vamos a ver cómo se incrementa la inversión, la rotación y la traslación del astrágalo sobre la tibia, sobre todo, y voy a correr esto porque no se ve, sobre todo en pacientes que tienen el calcáneo fibular sano. Aquí hacemos unas fotos un poco más de cerca de las estructuras ligamentarias externas del tobillo, el ligamento de Bassett o fascículo distal de la sinesmosis y el ligamento talofibular anterior, en este caso un solo fascículo, raro, porque lo más habitual es que este ligamento tenga dos bandas. Una banda superior, que es la que nosotros vamos a ver desde el punto de vista artroscópico en la gotera lateral, y una banda inferior que nosotros no podemos ver desde el punto de vista de la gotera lateral. Entonces, trabajamos en la cámara anterior y ahora debemos también trabajar en la gotera lateral cuando querramos tratar la inestabilidad crónica de tobillo. Esta es la foto más, les diría, más fidedigna de lo que sería la anatomía artroscópica y la anatomía profunda. Podemos ver lo mismo que en la anatomía profunda, el fascículo distal de la sinesmosis, acá lo están viendo, este es el ligamento de Bassett, y si ustedes cuando hacen la artroscopía se pierden, pueden ir a la tibia, ir hacia abajo y van a caer en el peroné y van a poder ver dónde nace el ligamento talofibular anterior, que se ve exactamente igual que en la anatomía. Importante es marcar los bordes de la cápsula articular. Tenemos que se inserta 1 centímetro anterior hacia arriba del borde del cartílago del plafón tibial y 1 centímetro hacia adelante del borde del cartílago talar. Así que esta es nuestra área de trabajo. En cuanto al setup básico, debemos tener una torre de artroscopía, que hoy por hoy prácticamente todos los sanatorios la tienen. Utilizar preferentemente ópticas de 4 milímetros y 30 grados. La escuela americana y la escuela asiática utiliza ópticas de 2,7 porque utilizan algunos portales accesorios distintos, esa es la diferencia, la visión es exactamente la misma. Y utilizar algunas pinzas para pasar suturas, que puede ser una mini Scorpion, una mini First Pass o una cola de chancho en el caso que ustedes no tengan esas pinzas. En cuanto a los dispositivos de tracción, nosotros no solamente no los utilizamos, sino que no los recomendamos, y lo que sí recomendamos es trabajar con el tobillo en 90 grados y colocar los suelos lo más alto posible para tener un buen flujo articular. Y en cuanto a los laboratorios cadavéricos, hoy por hoy, en todos los lugares del mundo hay cadaver labs que ustedes pueden participar y llevar a cabo las técnicas quirúrgicas y hacerse amigo de estas técnicas quirúrgicas para después tener un poco más de experiencia cuando le indican en sus pacientes. Con respecto a las publicaciones, ustedes van a ver que en estos últimos 10-15 años ha habido muchísimas publicaciones, todas muy interesantes, pero tienen que tener en claro que cada publicación no solamente es distinta con la técnica quirúrgica, que tiene detalles muy específicos cada una de ellas, sino que además es distinta, son distintas las complicaciones que tiene cada una de estas técnicas. Así que vamos a hacer un repaso de cada una de ellas rápidamente. La artroscopía, por supuesto, que ha evolucionado. Las técnicas descritas hace 15 años para reparar el tobillo no son las mismas que ahora. Primero, porque hay dispositivos distintos, y segundo, porque se ha
se ha avanzado mucho más en lo que es el estudio de la anatomía, la biomecánica y la artroscopía de la gotera lateral. Como dije anteriormente, dentro de las técnicas artroscópicas teníamos dos grandes grupos. Las técnicas artroscópicas en las cuales utilizan la óptica o el artroscopio para asistir a su procedimiento, o sea, para detectar patología asociada, y las técnicas enteramente artroscópicas que vamos a ver que se subdividen en otros 4 o 5 ítems distintos. Empecemos entonces por el primer grupo, que es las técnicas con asistencia artroscópica. La artroscopía puede ser un arma terapéutica muy útil en aquellos pacientes que realicen una cirugía a cielo abierto, como por ejemplo una Bostrom Gold. ¿Por qué? Porque ya Richard Ferkel presentó en el año 1999 que el 93% de sus pacientes, a los cuales él efectuaba una técnica a cielo abierto, presentaban patología intraarticular. Presentaban sinovitis, cuerpos libres, lesiones osteocondrales u osteofitos, y que muchas veces si nosotros efectuamos el procedimiento enteramente a cielo abierto, podemos no llegar a ver algunas de estas alteraciones. El otro procedimiento que yo lo califico dentro de bajo asistencia artroscópica es la técnica de Arthro Bostrom, en donde cirujanos con muchísima experiencia como Jorge Acevedo y Peter Magón en Estados Unidos y Caio Neri en Brasil han presentado muy buenos resultados con estas técnicas. Son técnicas que no son enteramente artroscópicas, porque ustedes cuando agarran el retináculo lo hacen en forma prácticamente sin ver. Jordi Vega lo que ha presentado junto con Matteo Gelfi, todavía no salió este artículo, está a punto de publicarse, es que compara las técnicas de asistencia artroscópica comparadas con las técnicas All Inside, y él lo que muestra es que ambas tienen muy buenos resultados y que la diferencia más importante sería en la tasa de complicaciones, en donde según él, los pacientes, por ejemplo, con un Arthro Bostrom tendrían un poco más de limitación en la flexión plantar y tendrían un porcentaje un poco más alto de neuritis del nervio peroneo superficial, porque queda atrapado muchas veces dentro de lo que ustedes agarran a ciegas. Nuestro querido Niño Gómez y Pablo Maggi presentaron ya hace 10 años, en el año 2010, la técnica mínimamente invasiva, bajo asistencia artroscópica, y entramos quizás en lo que más me gusta a mí, que son las técnicas enteramente artroscópicas, en donde todo se resuelve sin efectuar ningún paso a ciegas y sin efectuar ninguna incisión más grande. La primera sería la técnica de termocontracción capsular, en donde ustedes necesitan un equipo de radiofrecuencia, cualquiera sea la marca, y tienen que recordar que la única banda que ustedes van a poder efectuar una termocontracción es la banda superior, por lo tanto, esta técnica la presentó Nick Van Dyke hace muchísimos años, en el año 2003, para pacientes que tienen una inestabilidad leve, o yo sugiero en pacientes que tienen una microinestabilidad, y si no están seguros de que ese ligamento tiene una buena tensión y los toma de sorpresa sin ningún arpón, bueno, pueden tratar con radiofrecuencia este ligamento, buscando que se retraiga un 30% de esta estructura. Los resultados a corto plazo son buenos, los resultados a largo plazo son controversiales, razón por la cual no sería una técnica de elección. Nuestro querido Jordi Vega fue el que presentó la técnica All Inside, que es la que aprendimos a hacer nosotros, que es de la reparación artroscópica del ligamento talofibular anterior, utilizando 3 portales con un arpón de 3,5. Nosotros nos hemos atrevido a hacer una pequeña modificación a esta técnica, y es la de usar un portal accesorio y usar solo 2 portales, o sea, no usar el portal anterolateral, y estamos muy contentos con la reparación. Esta es la visión que tenemos artroscópicamente de un ligamento que tiene una lesión a nivel del peroné. Se ve claramente cómo este ligamento debe ser reinsertado y llevado hacia arriba. La idea de estas técnicas de reparación es la preservación del ligamento original. Ahí están viendo la estructura dañada. Voy a mostrarles algunas características de cómo hacemos estos procedimientos. Utilizamos anestesia general o anestesia raquídea, nunca anestesia local, porque infiltramos los planos y de esa forma perdemos reparos óseos que pueden ser importantes para cuando hacemos los portales. El paciente en posición supina,
es muy importante que el tobillo, que el talón esté apoyado en el borde de la mesa para ustedes poder efectuar con el abdomen la flexión dorsal en estos pacientes. Y utilizamos un torniquete, por supuesto. Como dije antes, utilizamos ópticas de 4 milímetros y 30 grados, utilizamos pinzas mini Scorpion o mini First Pass o colas de chancho, arpones de 4,5 de cualquier marca o de 3,5. La idea es, a mí me gustan mucho los arpones sin nudos. Vamos a ver después cómo hacemos la técnica quirúrgica. Y llevamos a cabo la artroscopía por el portal accesorio, como les dije, no usando los portales clásicos que muestra Nick Van Dyke, aunque si los quieren usar no hay ningún inconveniente. Ahí estamos haciendo el portal anteromedial en flexión dorsal del tobillo y nos vamos directamente a la gotera lateral. Este es un ligamento normal, esto es peroné, esta es la visión normal de un ligamento talofibular anterior. Aquí viene el astrágalo, este es el ligamento de Bassett, y aquí estamos viendo el ligamento de Bassett, y cuando vaya con la óptica hacia abajo, vamos a ver la ruptura del ligamento talofibular anterior. En este caso estamos viendo la banda superior. Miren la diferencia arriba y abajo, un ligamento sano y un ligamento lesionado. Resolvemos la patología intraarticular en todos los casos. Aquí estamos viendo después el grado de lesión que tiene este ligamento. En este caso tenía un osteofito tibialis. Cuando movemos el artroscopio hacia la gotera lateral, vamos a ver un ligamento que tiene gran hipertrofia sinovial y prácticamente tiene una lesión moderada, bastante importante. Y en este otro caso podemos ver un paciente que tiene también una inestabilidad medial. Ahí vemos cómo se abre un poquito, y después barremos todo el borde anterior de la tibia y movemos el artroscopio en flexión dorsal, si no, no van a llegar a la gotera lateral, en flexión dorsal. Miren cómo el domo astragalino se esconde en el plafón tibial, y ahí nos metemos al fondo a la gotera lateral y podemos ver el peroné y prácticamente un ligamento ausente. Lo que hacemos es, con una cureta, limpiamos el footprint de donde vamos a hacer el orificio, y hacemos el orificio para la colocación del arpón en el peroné. Recomiendo no hacerlo muy cerca de la punta porque puede lesionarse el peroné. Ahí estamos viendo la posición del motor, que tiene que ser de anterior a posterior y paralelo al plano plantar. Eso es muy importante para que el orificio esté en el lugar correcto. Y con una pinza, en este caso usamos una mini Scorpion, tomamos el remanente de este ligamento, pasamos la sutura, retiramos, y aquí ustedes pueden tener dos opciones. Pueden colocar el arpón directamente sin loop, o pueden hacer un loop, pasan la cola de la sutura por dentro del loop de la sutura, y ahí, en este caso después, enhebramos el arpón, la de aquí abajo es la sutura que vieron recién, esa que agarra la instrumentadora es la sutura que vieron recién como agarrábamos el remanente del ligamento, y esa sutura se pasa por el ojal del arpón y se impacta. Es importante esto que ven acá, como cuando ustedes tiran de la sutura, el ligamento se acerca hacia el peroné y después impactan. Una vez que impactan no pueden atraer el tejido hacia el peroné, de forma que vuelvo a mostrar cómo se tensa la sutura para que esta estructura se acerque, y después impactan con martillo. Cortan la sutura remanente con una pinza específica o con una tijera, y esta es la imagen del ligamento talofibular anterior, inserción distal normal, inserción proximal reparada, ahí se ve el ligamento, y este es el video donde ustedes pueden ver en flexión y dorsal y plantar cómo este ligamento se tensa y se afloja. Y acá en la resonancia magnética, justo puse acá, perdón, van a ver esta estructura reparada con el arpón entrando a nivel del peroné. Quizás debería estar más en el centro, en este caso, bueno, puede ser algún error ese. Ahí lo estamos viendo desde otro portal, desde el portal lateral, como esto es astrágalo, esto es ligamento talofibular anterior,
y en flexión dorsal cómo se tensa el ligamento. El segundo procedimiento enteramente artroscópico es el que mostró desde hace casi 4 años Stefan Guillo. Stefan Guillo trabaja en la Universidad de Bordeaux, Francia, y realmente yo estuve con él casi 15 días y lo hace de una forma muy fácil, utiliza arpones de 2,4, 2,9 y 3,5, y esto sería exactamente igual que la Bostrom Gold a cielo abierto. Él lo hace en forma enteramente endoscópica, diseca y separa el celular subcutáneo del retináculo, y bueno, y después lo que hace es la reparación primero del ligamento y después le avanza el retináculo. Técnicamente es muy difícil, yo no tengo experiencia con esta técnica, pero la hace muy bien y sus pacientes tienen muy buenos resultados. Otro procedimiento también enteramente artroscópico es el que también ha presentado Jordi Vega, que es la reparación del ligamento talofibular anterior asociado a la aumentación, sería aumentado a una sutura o a una aumentación capsular. Que la diferencia que tiene con la técnica de reparación es que, lo vamos a ver después, se hace un portal accesorio bien pegado por delante del peroné, este portal, para poder retomar la sutura y poder pasar por delante de la cápsula. Este es un paciente nuestro, nosotros hacemos la misma técnica en pacientes con lesiones con menos remanente del tejido, reparamos el ligamento, ahí están viendo cómo se repara, ya pasamos el punto, por supuesto, estamos sacando el hilo de seguridad para que no se salga el arpón, impactamos y en vez de cortar la sutura, que ahí terminaría la reparación, lo que hacemos es utilizar una pinza AcuPunch, pero ustedes pueden utilizar una recuperadora de suturas o pueden utilizar el Grasper, retoman a través del portal accesorio, sacan la sutura por el portal accesorio, pasan por detrás de la cápsula y vuelven a introducirlo por el mismo portal accesorio en dirección de 45 grados por encima de la cápsula. Entonces ustedes lo que van a llevar es este tejido hacia el astrágalo. Y el último, bueno, posteriormente, cuando ustedes vean el tape dentro de la articulación, sacan la pinza por el portal accesorio, introducen la recuperadora de suturas por el portal anterolateral, ahí enhebran el segundo arpón y labran el orificio en el astrágalo, en el cuello del astrágalo, la inserción anatómica distal del ligamento, y lo impactan llevando toda la cápsula sobre la reparación que hicieron. La ventaja que tiene esta técnica es que nosotros no inmovilizamos, colocamos solamente un vendaje y el paciente a las 48 horas empieza con los ejercicios de flexo-extensión del tobillo. Esto es la imagen el video pre de este paciente, y el video de la derecha es el post, que es un tobillo muy firme, muy firme. La diferencia es que a la reparación inmovilizamos 3 o 4 semanas, a la reparación y aumentación capsular no la inmovilizamos. Este es el video de un paciente a la semana de operado vean aquí los 3 portales, portal anteromedial, portal anterolateral y el portal accesorio inmediatamente por delante del peroné. Otra técnica también que pueden utilizar es el internal brace o el ultra tape, que lo pueden utilizar solo o asociado a una cirugía a cielo abierto, en aquellos pacientes en que ustedes decidan hacer una Bostrom Gold a cielo abierto y no se queden muy conformes con el remanente de tejido. Bueno, pueden utilizar tranquilamente uno de estos cinturones de seguridad, sería que también tienen muy buenos resultados. Y en pacientes donde hay una gran inestabilidad, en donde ya se ven los tendones peroneos en el fondo, si ustedes tienen esta imagen artroscópica, quiere decir que el calcáneo fibular está roto. Si el ligamento calcáneo fibular estuviera sano, ustedes no pueden ver los tendones peroneos. Entonces, cuando hay ausencia del ligamento, o cuando hay un muy pobre ligamento calcáneo fibular y talofibular anterior, lo que aconsejo yo es hacer, o como vieron antes, una reparación y una aumentación capsular, o una reconstrucción anatómica artroscópica, que también la pueden denominar anti-roll, y que también tiene muy buenos resultados. La primera descripción fue de
Stefan Guillo, bueno, también realiza esta técnica Masato Takao de Japón, con muy buenos resultados. Ellos utilizan un endoboton en el peroné y 2 tornillos de biotenodesis, uno en el astrágalo y otro en el calcáneo. Es muy importante, si deciden hacer esta técnica de reconstrucción anatómica, el trabajo de Frederick Michels, donde muestra claramente la posición correcta de los túneles, dado que si ustedes efectúan túneles en mala posición, podemos tener problemas no solamente de fractura del peroné, sino fractura del cuello del astrágalo. Así que es un trabajo a tener en cuenta. Nosotros en la reconstrucción anatómica artroscópica utilizamos un endoboton y 2 tornillos de biotenodesis, y las indicaciones que tenemos para esta técnica, que también la utilizamos en segunda instancia, es el fracaso en cirugías previas, cuando hay un insuficiente tejido, cuando hay una laxitud muy, muy importante y cuando hay un exceso en el body mass index, o sea, un paciente muy, muy pesado. Pasando al anteúltimo punto, que son las técnicas de reconstrucción percutáneas, el que tiene más experiencia es nuestro amigo Mark Glazebrook de Canadá. Él realmente lo hace de una forma muy, muy sencilla, todo percutáneo, y es exactamente igual la localización de los túneles que la cirugía artroscópica, la diferencia que lo hacemos sin la visión artroscópica. También lo ha presentado en varios congresos que hemos ido del Chronic Ankle Instability Group. Y el último capítulo, para terminar y no cansarlos, es el capítulo de las osteotomías supramalolares, las osteotomías de calcáneo o ambas, porque yo creo que muchas veces el paciente se beneficia por hacer ambas osteotomías. En pacientes que tienen gran deseje, cuando el deseje es estructural, no tiene sentido que hagamos solamente una técnica de reparación o de reconstrucción, sea a cielo abierto o anatómica. En estos pacientes hay que asociarle algún otro procedimiento sobre el hueso. ¿Por qué pasa esto? Estos son pacientes que tienen una inestabilidad asociada al deseje, y que la parte interna, no solamente de la tibia, sino del astrágalo, tienen hueso expuesto. Entonces, si nosotros no corregimos el eje, estos pacientes a un corto plazo vuelven a presentar sobre todo dolor. Lo que tratamos de hacer es trazar los ángulos tibiales, le damos mucha importancia al ángulo tibial superficial distal y al tilt talar. El TAS normal es de un promedio de 90, entre 86 y 93 sería el valor tolerable. Y bueno, hemos presentado en Bordeaux con Helder y con Javier Del Vecchio y Luciano Patauer 12 pacientes en donde combinábamos la reparación y la osteotomía de calcáneo, fijándolo con una placa escalonada y dándoles movilidad a las 2 semanas. Para concluir y no cansarlos, tengan en cuenta que la inestabilidad crónica de tobillo es un problema muy frecuente de ver en el consultorio. Siempre tienen que intentar realizar el tratamiento conservador como primer línea de tratamiento. Sepan que hay un montón de trabajos publicados mostrando distintas técnicas en los últimos 50 años, a cielo abierto o endoscópicos, que por la cantidad de trabajos presentados con grandes números de casos y largo follow-up, parecería no, la técnica de Boston Gold es el gold standard y es la que utilizan la mayoría de los cirujanos del mundo en atletas con muy buenos resultados, y que este último tiempo han aparecido técnicas artroscópicas que, como yo les dije, hay que esperar con mayores publicaciones y más largos follow-up a ver que estos resultados sean similares a los de las técnicas a cielo abierto. No confundan, por favor, las técnicas percutáneas con artroscópicas, no porque estén mal, sino simplemente porque son distintas. Yo muchas veces he participado de sesiones en donde pareciera que todo lo mismo, no es todo lo mismo. No es lo mismo una técnica artroscópica asistida con una técnica all inside, no es lo mismo una reconstrucción anatómica que no anatómica, y no es lo mismo una reconstrucción percutánea. Así que simplemente tratar de que esto quede un poco más claro por dónde va el grupo del Ankle Instability Group, y recuerden que las deformidades recomendamos corregirlas para que estos pacientes no fracasen.